Este programa es financiado con donaciones acogidas a los beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte. IND, Instituto Nacional del Deporte, Gobierno de Chile. Estamos de regreso en Hola Deportes Carosi a través de las pantallas de CDO, el canal del deporte olímpico, de Radio La Clave y de Odesur Televisión. Lo dijo Juan Manuel en la pasada, en el bloque anterior. La derrota de Chile 29-32 con Macedonia del Norte. Finalmente termina entonces la participación en la fase grupal de Chile con 3 derrotas. Recordemos, debuta con Egipto, con los seleccionados africanos con los que cae, después con Suecia y finalmente con Macedonia del Norte. Un partido bastante parejo, pero que finalmente se lo quedan los macedonios, Juan Manuel. Sí, envergadura física, eso no es nada nuevo. Entró un par de veces Marco Boneto, lo expulsaron 2 minutos. Y son los momentos, son los detalles de los partidos. Ahí cuando Chile estaba a 19 se pudo haber colocado 20-19, bien entrado ya el segundo tiempo. El arquero tiene una tapada increíble, Esteban Salinas. Son los pequeños detalles que hay que corregir. El objetivo no estaba puesto en llegar a una final de este mundial, sino en adquirir el ritmo de competencia tan necesario pensando en los preolímpicos, que es el objetivo primario de esta temporada. Ahora va a haber que batallar del lugar 25 al 32, pero hoy también tuve la oportunidad de ver el partido. Y yo creo que a pesar de las derrotas son enseñanzas tremendamente positivas para los objetivos planteados para este año, Juan Carlos Pato, en el sentido de que hay un objetivo claro, que es meterse de lleno en la lucha por un cupo en los Juegos Olímpicos. Yo creo que el equipo está capacitado. Le ha tocado un grupo, uno de los grupos más difíciles, con equipos que están metidos top 10. Sí, a esos equipos hay que enfrentarlos. Se les enfrentó. No fue tan inferior Chile, no fue goleado, no fue vapuleado, no fue pasado a llevar, ni mucho menos. Por lo tanto, fíjate que yo, Juan Carlos, no me gusta perder. Las derrotas no son buenas, pero cuando a la derrota le puedo sacar una enseñanza para ganar el próximo partido, sin lugar a dudas. Y ahora la obligación, toque con quien toque, de ganar Chile para terminar en el puesto 25, sí o sí. Claro que sí, y recordemos que también esto es pensando en el preolímpico. Estaba mirando acá los resultados, pensando en los rivales que va a tener justamente Chile en el preolímpico. Por ejemplo, va a estar enfrentando a Noruega. Noruega, de hecho, va a ser el local. Noruega es potencia mundial, fácilmente podría estar entre los 4 mejores de un mundial. Y hasta el momento perdió 28-24 con Francia y le ganó 31-25 a Suiza. El otro rival es Brasil, que suma 2 empates. Recordemos, debutó con un muy buen empate ante España 29-29 y después caía por 2 con Túnez, quedaban 30 segundos. Perdía por 2 Brasil y lo empató 32-32 con Túnez. Y el otro rival que va a tener Chile en el preolímpico es Corea del Sur. Corea del Sur, que en su debut perdió abultadamente 51-29 con Eslovenia y después perdió 32-24 con Bielorrusia. Patricio, bueno, lo decía Juanma, sin lugar a dudas se van a sacar enseñanzas bastante importantes pensando en el preolímpico, donde Chile quiere hacer historia y estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Sin ninguna duda que se van a sacar enseñanzas, pero eso es una reflexión que la van a tener los jugadores, el plantel, el cuerpo técnico en unos días más. En este momento, estoy tratando de meterme en la cabeza de ellos, y a la luz de la mentalidad que tienen, yo creo que no están pensando ni en enseñanza ni en nada. Yo creo que hay una profunda frustración, hay una gran tristeza por esta derrota estrecha, pero de una tristeza ancha en el cuanto a la selección chilena, que bien sabía que este tercer partido, primero era la República Checa, luego del cambio fue Macedonia del Norte, era el decisivo. Este era el partido. Este era el partido fundamental. Se sabía que con Suecia y con Egipto la cosa era muy cuesta arriba, pero con este tercer partido se jugaba el todo por el todo. Y la verdad que fue muy parejo en el primer tiempo, incluso con ventaja de Chile por un punto nada más, por un gol, pero de todas maneras hubo ventaja. De hecho, pudo ser mayor la ventaja en el primer tiempo, una muy buena acción y actuaciones y tapadas del portero de Macedonia, pero en el segundo tiempo, al revés de lo que pasó con Egipto, que se mejoró mucho en el segundo tiempo en relación a lo hecho en el primero, empezó a caer la selección chilena y empezó a aparecer esta Macedonia con mayor fondo físico, me ocurre a mí,
y en definitiva logró una victoria estrecha en la cifra, pero ancha desde el punto de vista de la desazón. Yo creo que hay mucha desazón, y no creo que sea adivino, a pesar que estamos a miles de kilómetros de distancia, en la delegación chilena. Ellos creían que perfectamente podían acceder a ese tercer lugar. No era algo imposible, no era algo que estuviera tan lejos del alcance de la mano, y bien vale la expresión tomando en cuenta que estamos hablando de balonmano, y la verdad que este partido para el cual se prepararon tanto, en lo físico, en lo técnico y en lo mental también, en definitiva en los últimos minutos lo dejaron escapar, y por eso me atrevo a suponer, me atrevo a verlos sin observarlos, pero imaginarlos en que la desazón debe ser enorme, gigantesca. Ya en los próximos días, cuando vaya pasando el mal momento, este mal sabor de boca, seguramente se hablará de las lecciones, de lo positivo que puede entregar todo esto, de centrarse en los partidos que vienen para obtener victorias, luego centrarse en los próximos preolímpicos y todo aquello. Pero en este momento, yo creo que la pena es infinita de la selección chilena, porque no lograron algo que ellos pensaron que perfectamente podían lograr. Sí, concuerdo, Patricio, y también por ahí pensando un poco la forma, cómo se puede lograr tener un plantel más largo y competitivo, teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla el balonmano chileno. Creo que eso es súper importante, el cómo lograr crecer, primero que masificarlo y que la masa de jugadores sea cada vez mayor, y por ende la posibilidad de jugadores elegibles también sea aún mayor. Por ahí por momentos me parece recordar que en una entrevista anterior han comentado también que lo corta que a veces puede ser un poco la banca chilena en este tipo de competencias, sobre todo donde se nota más, como es un mundial. Fíjate, Juan Carlos Pato, que para mí hay que hacer una competencia fuerte, y esto nace desde los colegios. Entre estar trotando en cemento, dando la vuelta al colegio sin ningún sentido, sin ningún control, perfectamente podría haber enseñanza, porque esto tiene técnica y hay que enseñarla desde niño. Cuando al niño tú le enseñas este tipo de deportes, se sorprenden con lo entretenido y grato que, imagínate, pasarte la pelota, correr, mover. Son cosas entretenidas con niños, en forma lúdica lo hace, en forma natural, y es la única forma de crecer, metiendo estos deportes en el colegio, ayudando al desarrollo mismo. O sea, sin entrar a hablar de política deportiva en este país no existe. Sí, porque tú diste en el clavo, sin lugar a dudas. Tú dices sin hablar de política, pero te digo que hablar de política deportiva sí, porque diste en el clavo. Exactamente, que para allá voy. Fíjate, que sin hablar de política dura, la política deportiva en este país no existe. Y en eso yo creo que no hay muchas opiniones al respecto para reconocer que no existen políticas deportivas de base planificadas por los distintos estamentos, derecha, centro e izquierda. No existe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ayudar a los colegios que se desarrollen. Por ahí pusieron una hora más, y los niños, en vez de salir a las 2, salen a las 3 de la tarde y a las 3:30. Y están hasta las 4 y hasta las 5 sin comer nada, porque realmente es así, no estudian más ni nada por el estilo. Y supuestamente era para una mayor cantidad de actividad física, que tampoco existe. Entonces, aprovechen esa instancia. A última hora los niños ya están cansados. Se levantan a las 6, 6:30 de la mañana para llegar al colegio a 7:15, 7:30, 1:15 para las 8 corriendo. Están durante toda una mañana con una jornada intensa. Está bien, la única forma de progresar en la vida es estudiando. Denle las últimas horas a la actividad deportiva, lúdica, entretenida. No es para que formen unos tremendos deportistas, pero sí pueden formar unos tipos que a través del deporte sean derechitos y puedan de ahí los distintos deportes ayudar a formar a estos chicos que cuando los forman en la base y conocen estos deportes, aparecen mucho más. Y no, hay que hacer un campeonato más atractivo. Sí, sin duda que los campeonatos suman, pero ¿dónde? Partan en la base, partan enseñando a los niños. Y en los diferentes colegios, yo por lo menos conozco un colegio, el San Gaspar College, que se dedica a enseñarles balonmano, y de ahí salen la mayoría de los jugadores y jugadores que hay en este país de balonmano. Hay una corriente muy importante que está cerquita del Estadio Nacional, porque hay un colegio que se dedicó a enseñarles balonmano. Y dice, oye, ¿qué colegio es? No, ese colegio se le ocurrió trabajar en balonmano. Imagínense si hay uno por comuna que se le ocurra
practicar este tipo de deporte, ¿cómo cambiaría el desarrollo deportivo de nuestro país? Sin lugar a dudas, sí, y por eso te decía que diste en el clavo, porque creo que ahí hay un punto súper importante, que es la forma en que se enseña. No sé cuál es el nombre hoy en día del deporte, la práctica deportiva en el colegio. Educación física. Por lo menos cuando yo iba al colegio se llamaba educación física, igual. No sé si se ha cambiado o no, pero bueno, a lo que apunto es que justamente que pasa, que uno cuando pasa, no sé, 8:15, 8:30, por fuera de un colegio, muchas veces hay algún curso trotando por fuera del colegio, porque la hora de educación física es trotar. Y bien lo señalas tú. Algún sentido debe tener, a mí no se me ocurre cuál, pero ¿cuál puede ser el aporte que semana tras semana los tengan trotando 40 minutos, 45 minutos alrededor de un colegio, de una cancha de cemento, que me imagino, me declaro ignorante, pero me imagino tampoco es tan óptimo estar trotando 45 minutos por una acera de cemento? Me imagino algo de invasivo debe tener para las rodillas. Entonces, por ahí uno se cuestiona un poco la forma de entender la enseñanza en algunos colegios. Por supuesto, no voy a meter a todos en el mismo saco, porque, ojo, ahí hay otro tema, y no busco crear una guerra de clases, ni mucho menos, pero hay una realidad muy distinta entre los colegios particulares y colegios del sector alto, con los colegios con letra y número, donde justamente a veces creo el trotar alrededor de una cancha es la única opción que tiene el profesor, porque no cuenta con mayor material para poder hacer un desarrollo mejor de la enseñanza motora y de habilidades blandas, no sé, de los pequeños. Entonces también ahí hay otra realidad que por ahí pues uno critica viendo desde fuera, y me sumo porque yo también siempre he cuestionado mucho eso, el trotar, pero por ahí me contradigo y digo, chuta, a lo mejor lo que pasa es que no hay otra herramienta, no hay otra cosa. En eso te la doy firmada, Juan Carlos, los recursos para tener cosas básicas en todos estos colegios, con letra, con número, con el que quiera, existen, hoy día existen. ¿Y por qué trotan? Bueno, se va a sumar también, por supuesto, Patricio Díaz a la conversación. No, fíjate que yo te voy a contar una experiencia personal de colegio fiscal, colegio con números, y era la realidad de los colegios con números de aquel momento, en que en educación física se tenía que elegir un deporte colectivo, que era baby fútbol, básquetbol y handball. Uno de los tres que se jugaban en la misma cancha baby, servía más o menos para los tres deportes, y los puntos uno se inscribía en qué deporte quería. Y eso estoy hablando de hace tiempo, y liceos fiscales. Estoy hablando de liceos fiscales y la realidad en general, porque había competencia interliceos de otros liceos que tenían la misma política. Y estos eran colegios con números, porque para implementar esto, como dice Juan Manuel, y eso estoy con él, no se necesitan grandes recursos, y esos recursos que no son tantos están ahí. Si no estamos hablando que vayan a jugar golf o tengan una piscina, natación. No, estamos hablando de una cancha con 2 arcos y dos aros y punto. Y eso prácticamente existe, créanme, pienso yo, y que siguen existiendo los diversos colegios fiscales. Así que yo creo que, lejos de ir avanzando, con este recuerdo que traigo a la palestra, vamos involucionando. No tiene para qué ser un colegio rico, un colegio particular. Estoy hablando de colegios fiscales, de enseñanza gratuita, que tienen perfectamente estos elementos que son básicos para estos deportes colectivos. Están presentes, y es por eso que uno no entiende mucho más allá del trotar. No terminaba odiando al profesor ahí, o uno lo hacía trotar mientras veía al profesor ahí conversando, que nos inflaban los que estaban ahí, estábamos ahí dando vueltas. Y lo otro, a propósito de masificación, yo creo que estas actuaciones, por mucho que hayan sido derrotas, si uno quiere masificar, es fundamental que exista la difusión. Y el hecho que estos partidos sean televisados, el hecho que estos partidos nos permitan a nosotros dialogar, conversar, hablar del tema, yo creo que es un elemento también muy importante, apuntando a esa masificación, que es fundamental para tener mayor base, tener una mejor liga, y por lo tanto mejores selecciones, y al tener mejores jugadores, mejores clubes y mejores ligas, vamos a tener, por lógica consecuencia, una mejor selección y unos mejores
resultados de esta selección. Sí, por ahí alguien estaba hablando del test de Cooper. Hace un montón de años que está dejado de lado el test de Cooper, ¿ah? Así que si se hacen en ningún lugar hay que preguntar por qué lo hacen. O saltar los cajones y que algunos que eran los más bajitos rebotaban en el cajón. Eran, la verdad, ojo, que lo de Patricio, lo que cuenta Patricio de la elección de deporte, yo lo viví cuando y no se trata de un tema de autorreferencia, sino que lo pongo como ejemplo para ver la mesa. En Argentina, yo cuando estudié 2 años allá, también era ese mismo mecanismo en los colegios gubernamentales. Uno tenía que elegir al momento de matricularse una práctica deportiva. Obviamente uno siempre lo primero que decía fútbol. Y ahí es donde venían y le decían, no, los cupos en fútbol están llenos, te quedan cupos disponibles, no sé, en voleibol, en básquetbol, en, no sé, natación, atletismo, etcétera. Y así, por ejemplo, me tocó 2 años hacer básquetbol al principio sin saber nada. Pero, ¿qué pasaba? Creaba cultura deportiva eso también. Porque, claro, al principio todos querían fútbol, no todos podían hacer fútbol y muchos por cuoteo terminaban practicando 8 deportes y finalmente algunos le tomaban gusto, le tomaban cariño y crea cultura deportiva también. Así que creo que en algún momento tiene que replantearse un poco y partimos con el handball, pero llegamos a esto, de replantearse un poco la forma de enseñar la práctica deportiva en los colegios o la educación física en los colegios. A todo esto, mientras comento esto me bajó la duda, como no tengo en mi entorno niños en etapa escolar, ¿qué pasó con la educación física en el tiempo de pandemia? Tú me dices yo sí tengo niños chicos. Yo sé que tú me decías que tú eras niño chico. Pregúntame. O sea, no han ido a clase, o sea, las clases son... Claro, todo era teleeducación. ¿Qué pasó ahí con educación física? También había trabajo para que se hicieran en casa. Es tremendamente complejo, muy difícil, para que estén en un reducto cerrado, para los niños que no se conectaban, porque también, en esto hay que ser muy claro, ¿no? Pero lo dejaban ahí y como no tenían la imagen, lo más probable es que estaban durmiendo, pues esto es para los dos lados iguales. Pero sí, es un momento complejo y se nos pueden hacer los ejercicios, bien vale la pena salir a caminar. Si hay un montón de formas de cómo de alguna forma hacer algún tipo de ejercicio. El caminar también ayuda muchísimo. Nosotros lo hemos experimentado con Juan Carlos y Víctor Hugo Garrido, lo hemos hecho 1.000.000 de veces. En vez de tomar el metro, 3, 4 estaciones, nos hemos ido caminando. O sea, cuando uno quiere realmente hacer las cosas, las hace. Y en el caso de los colegios, cuando quieren progresar y realmente hacer clases de verdad, hay profesores que sí se preocupan y se la hacen. Otros no. En la vida hay de todo. No, por supuesto que sí. Bueno, vamos a ir a la pausa. Está entretenida esta conversación, pero vamos a ir a una pausa, no la Deportes Carosi, a través de las pantallas de CDO, de Radio La Clave y de O de Sur Televisión. 2 minutos y volvemos.